Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Muy buenas noches, bienvenidos al Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Yo soy David Luis Tataje Rojas, estamos en vivo. Son las 7:36 de la noche de hoy, miércoles 26 de julio, la Semana Patriótica, ¿no? Del año 2023, ¿no? Estamos en vivo, muy contentos, porque estamos con nuestro amigo Johnny Daniel Álava Amasifuen desde Tarapoto, San Martín. Con él estamos ingresando al curso número 10 y estamos en la recta final. Esta es la cuarta sesión, la cuarta clase de 5, lógico. Ya mañana hacemos la quinta y última sesión. Este tema o este curso es Administración y Legislación Educativa. Y esta es la cuarta sesión que tenemos como título o como tema principal la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, la 28044, que reemplazó a la Ley de Educación, la 23383, la del gobierno, según recuerdo, del gobierno de la UNDE. Y esta es la ley ya que lo va a colocar o lo va a firmar este decreto legislativo del Congreso, pero fue en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique en el 2001. Ahora vamos a verlo con paciencia. Es largo, son dos partes. La primera parte que abarcaría la historia de la ley y la segunda la finalización de esta ley, ¿no? O sea, son varios artículos. Pero lo vamos a hacer muy entretenido, muy dinámico para conocer los datos adicionales, porque son algo de acuerdo a lo que yo tengo aquí en diapositivas, son como algo de 81 artículos, es largo, pero lo vamos a intentar aclarar cómo debe ser. Vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué es un decreto ley? Bueno, el Perú como república tiene documentos normativos, reglamentos. Y en este caso, el sector de educación a la cual estamos perteneciendo porque estamos haciendo pedagogía, y de acuerdo a lo que son las reglas peruanas, el Ministerio de Educación del Perú pone normativas. Entonces, estas normativas se cambian de acuerdo a las realidades y, lógico, en base a cómo es el desempeño del trabajo docente y cómo debería ser la legislación, ¿no? En la constitución política que debo tenerlo, a ver, creo que está acá, sí, justo está acá, la constitución. La constitución política del Perú es el documento más importante. Nosotros en educación nos compete mucho el artículo 13. Sí, lo voy a citar. La educación, artículo 13 de la Constitución. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Desarrollo integral, ojo. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Este es uno de los mejores artículos que tiene la Constitución, ¿no? Y dicen, o sea, la libertad de enseñanza, o sea, tú, yo, cualquier persona interesada en educación puede enseñar. Es constitucional. Otro, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo, ¿no? Luego el artículo 14 ya habla sobre la educación que promueve el conocimiento y el aprendizaje. El artículo 15, el profesorado como la enseñanza oficial de carrera pública. El artículo 16 sobre el régimen educativo. El 17 sobre la educación inicial, primaria y secundaria, que son obligatorias. Y en el 18 la educación universitaria. El 19 habla de las universidades y el 20 habla de los colegios profesionales que son autónomos. Constitución. Lo vamos a poner acá. Hoy vamos a hablar entonces sobre la Ley General de Educación y por qué fue tan importante ese cambio que las leyes hacen para reglamentar, pero un poco para hacer la historia, ¿no? Porque por algo hemos investigado. Las leyes, especialmente en educación, antes no se llamaba educación, se llamaba la ley de instrucción general, tiempo de 1857 con Castilla. Ramón Castilla y Marquesado es el primero que va a reformar.
En el siglo antepasado, en el siglo XIX, Ramón Castilla, el gran mariscal del Perú, fue el que va a reglamentar y ordenar muy bien la educación pública. En esa época le llamaban instrucción. Recién en 1920, con el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, Augusto B. Leguía, también lo llamaban instrucción, hasta que cuando ya recién en el gobierno de Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, el general del Perú, general de división, él lo denomina en la reforma educativa de 1974, lo llama Ley General de Educación. Él o los militares colocan la palabra educación. Antes no le llamaban educación, le llamaban instrucción. Ley de instrucción pública. Desde 1857 con Ramón Castillo y Marquesado hasta Velasco. Y luego, lógico, la de Velasco fue muy importante, que la vamos a mencionar ahora. Y después se llega a cambiar con la de Belaúnde en el año 83, con la reforma educativa de Belaúnde, o para decir más claro, la ley de educación, la 23383, ¿no? Que estuvo vigente mucho tiempo, mucho tiempo. Fujimori también lo va a utilizar esta ley. ¿Para qué son estas leyes? Para reglamentar cómo es el formato educativo de esa época. Comenzamos entonces. Vamos a hacer recuento primero de lo que vamos a hablar y luego el análisis certero del tema. Comenzamos. Primero, vamos a hablar sobre esta ley. La ley es importante, regula mucho cómo es la educación en el Perú. Esta ley se crea Toledo, el gobierno de Toledo, para hacerlo más preciso, no Toledo, el gobierno de Toledo, de Alejandro Toledo Manrique en el 2003, su gobierno del 2001 al 2006. En el 2003 se va a firmar o a aprobar esta ley, la nueva Ley General de Educación, que así se llamó en esa época, ahora es la Ley General de Educación a secas. Reemplaza la del 83, la ley de la UNDE, la Ley General de Educación, la 23384, corrijo, 23384, yo había dicho 8384, 23384. Y esta, la del 83, reemplaza la reforma educativa de Velasco de 1972, pero la ley es del 74. El plan es del 72, pero se va a ejecutar en el 74. Muy buena, muy buena. Aquí tenemos el documento, que lo tengo, bueno, en la otra biblioteca está, que es un buen documento, premiada por UNESCO, donde Velasco Alvarado dice, crea la educación inicial. La educación inicial no lo crea Fujimori. Fujimori crea lo que son los guaguaguasi, que ayudó bastante. Los guaguaguasi vendrían a ser, pues, a lo que ahora le llaman el centro de aprestamiento, o para hacerlo más preciso, antes de la educación inicial hay una estimulación temprana. La estimulación temprana es un vacío jurídico, no está reglamentado. Pero en el tiempo de Fujimori crean el guaguaguasi, crean unas jardines, unas guarderías. Y Velasco ya en el 72, en el 74 para hacerlo más preciso, es obligatorio la educación inicial, que eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Aunque Leguía ya lo había creado, la educación inicial, con las hermanas Emilia y Victoria Bonifati, no hace en 1930. Esto es muy interesante saber sobre la ley, muy interesante. Ahora, ¿por qué hay cambio? ¿Por qué hubo cambio de la reforma de Velasco, que era militarizada, ¿no? Existía lo que era la Oficina de Orientación Escolar, o el OVE que le llamaban, Oficina del Bienestar del Educando, lo que ahora le llaman tutoría. Y claro, lo copia también de la UNDE. Ya en el 2003, cuando crea Toledo o el Ministerio de Educación crea esta reforma, ya crean lo que es la tutoría. La tutoría y orientación escolar, que después se va a perfeccionar en el 2017 con la Currícula Nacional de Educación. En esa época, el 2003, era todavía diseño curricular. Por eso cuando tú ves, dice persona, familia y relaciones humanas, que reemplaza la educación cívica y la educación familiar, crean dos cursos, los fusionan en uno solo. Y ya en el 2017 ya es desarrollo personal cívico y ciudadano. Interesantes.